Familia, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hoy me van a disculpar si en un momento me trabo un poquito, ando bien dopado, me subo aquí bien dopado porque desde ayer ando algo enfermo. Ayer hasta alguien me negó el saludo por que andaba enfermo. Pero bueno, la verdad es que si comienzo a hablar en lenguas, ustedes comprenderán que traigo un chorro de pastillas encima, entonces ustedes me perdonarán un poquito, pero bueno, estamos hablando porque somos imperfectos, ¿no? Y estamos hablando que bienvenido a una iglesia donde todos somos imperfectos, donde no hay ninguna persona que se considere perfecta tal cual, pero el día de hoy estamos en este segundo tema que estamos hablando de espiritualidad para imperfectos, y ese sí es una espiritualidad para todos nosotros, porque nadie tal cual es perfecto. Y es que estamos tratando de resolver una pregunta que espero te haga sentido. La pregunta es la siguiente, va a aparecer aquí en pantalla, y ¿es posible ser una persona espiritual y no religiosa al mismo tiempo? ¿Es posible ser una persona espiritual y no religiosa al mismo tiempo? Ahora, nosotros estamos convencidos que sí podemos ser espirituales sin necesidad de ser religiosos. Creemos que la espiritualidad no es realmente para personas que se ven perfectas, que son pulcras, que son perfectas, sino realmente creemos que la vida espiritual o la jornada espiritual de cada quien no es una carrera de 100 metros, sino es más bien un maratón, ¿no? Uno de 42 kilómetros, donde si tú alguna vez has corrido algún maratón, ¿alguien lo ha corrido alguna vez? ¿No? ¿O alguien ha intentado correr? Bueno, yo a los 100 metros yo ya creo que ni llego a los 10 porque ya termino todo bofeado. Pero la verdad es que cuando tú corres un maratón hay ciertas etapas dentro del maratón, y una de ellas es the walk, le llaman, es la pared. Es decir, cuando ya tu organismo te dice ya no puedo seguir más, pero dicen los expertos y los que se dedican a todo esto que después de que tú cruzas esa barrera, tu organismo se revitaliza y continúa corriendo, se sigue esforzando y trabajando. ¿Sabes? La jornada espiritual de todos nosotros es como un maratón, porque va a haber ocasiones en que vamos a querer y creer que ya no podemos más, pero la realidad es que Dios nos anima, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cuando nosotros somos más llenos de parte de Dios, nos da la posibilidad de poder caminar más hacia adelante, esforzarnos más y creer que eso que tal vez nos puede llegar a derrumbar, ese problema, esa separación, esa enfermedad, esa pérdida de trabajo, ese problema financiero, no es el final de la historia. Todavía falta mucho más por contar. Es solamente un capítulo más dentro del libro que Dios está escribiendo. Ahora, para poder entender muy bien este tema de la vida espiritual, a veces, y poder entender un poquito más de claridad, yo te quiero animar a que vayas al Evangelio de Mateo, porque vamos a ver una historia ahí en donde uno de los maestros de la ley se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le pregunta algunas cosas. Nuestro Señor Jesucristo ya venía de haber respondido, había puesto una parábola del banquete de las bodas, había contestádole a los saduceos que ellos no creían en la resurrección de los muertos y le pusieron una trampa ahí a su Señor Jesucristo. También le había contestado a algunos maestros de la ley con respecto al César. Entonces el Señor Jesucristo ya venía de una serie de trabas que las personas religiosas le estaban poniendo a su Señor Jesucristo. Pero encontramos en el verso 34 una de las historias que tal vez tú más has conocido, has escuchado, y es que dice de la siguiente forma. Mateo 22, verso 34, dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto de la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Dice el 36, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y entonces encontramos en este versículo, los dos mandamientos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a poner un nuevo pacto, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero dice el verso 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ayúdame a leer, por favor, el verso 40. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta que lo que Jesucristo le estaba diciendo es que todo lo que estaba escrito, todo lo que en aquel momento tenían, que era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y demás,
Todo eso, dice, todo esto está resumido en estos dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto dependen toda la ley y todos los profetas, ¿no? Y entonces ya empezó a hablar también, hablando acerca de los profetas. Ahora, el apologeta Rabí Zacarías es un apologeta que murió hace poco tiempo, escribió diferentes libros. Y en uno de sus libros, él escribió, el amor es la ética suprema. El amor es la ética suprema. Él, después de haber estudiado, por cierto, era un hombre hindú, y entonces él se dedicó a estudiar, fue tocado por Dios, entonces comenzó a ser un apologeta, es decir, una persona que defiende la fe con argumentos y demás, y escribió muchísimos libros. Y él en uno de sus libros llegó al final a decir, el amor es la ética suprema. Si él pudiera resumir todo, hablando acerca de todo lo que él estudió de Jesús, él pudiera decir que el amor es la ética suprema. Poder cumplir la ley de Dios, básicamente, amigos, es amar mucho. Poder cumplir la ley de Dios es, de alguna forma, amar mucho, incluso a las personas que son difíciles de amar, incluso amar a las personas que te han causado daño, porque nuestro Señor Jesucristo hablaba de eso, ¿no? El problema, amigos, es que el ser humano es especialista en complicar las cosas. Somos bien complicados, ¿sí o no? Es más, dile a la persona que tienes a tu lado, eres bien complicado. ¿Sí o no? La verdad, amigos, es que somos complicados. En ciertos momentos algunos son más complicados que otros, pero todos somos complicados, la realidad. El problema, y te voy a presentar una comparativa de por qué nos gusta complicarnos las cosas. Vamos a poner la siguiente, por favor. Te voy a poner el modelo del templo y el modelo de Jesús. Por un lado tenemos el modelo del templo, ¿no? Y el modelo del templo es algo que nos es muy familiar. ¿Estás de acuerdo con ello? Es algo muy familiar porque no es algo nuevo, es algo que ha existido desde hace miles de años en las culturas incluso más antiguas, no solamente ahora, incluso hoy todavía lo podemos llegar a ver. Hay ciertas ciudades en donde son emblemáticos sus templos por toda la arquitectura y por todo lo que hay, hablando acerca de este tema de turismo y demás, ¿no? Pero la realidad es que durante miles de años muchas culturas giraron su fundamento en base a un modelo del templo. Ellos giraban su fundamento en base a un dios Moloch, a un dios Balaam, a infinidad de dioses, ¿no? Y si nos vamos con los egipcios, pues igual por algo muy parecido, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que incluso el pueblo judío también de alguna forma está relacionado con el modelo del templo. ¿Por qué? Porque el modelo del templo comenzó con el tabernáculo. Y recordarás que después, cuando estábamos ahí en el modelo del templo, David dijo, ¿sabes qué? Quisiéramos tener también lo que los otros países tienen, lo que las otras naciones tienen. Queremos tener un templo en donde adorar a Dios. Y tú recordarás en el segundo y primero libro de Reyes, parece que hay balazo, ¿verdad? Pero no, son los golos que están tronando allá arriba, tranquilos, no se preocupen, sus niños están bien. Pero de alguna forma, cuando llega el modelo del templo, nuestro Señor dijo, realmente no necesito, ¿qué es un templo para que me pueda contener a mí? No hay algo que me pueda contener a mí. Entonces David quiso hacer el templo, no se lo permitió porque tenía las manos llenas de sangre, dice la Escritura, y entonces le permitió a Salomón que pudiera construir ese templo. Entonces construye ese templo Salomón, es destruido por Nabucodonosor, reconstruido por Zorobabel, después de alguna forma es remodelado por Herodes, y en el año 70 es destruido totalmente. Pero hoy por hoy todavía podemos ver algunos vestigios en donde vemos el muro de los lamentos, que de alguna forma es un vestigio que queda todavía del segundo templo que en su momento se construyó. Pero este es el modelo del templo, un lugar sagrado, un texto sagrado, un hombre sagrado y de alguna forma seguidores sinceros. Y tú sabes que de alguna forma esto es algo muy común en la religión popular, ¿no? Y también en algunas iglesias protestantes también dicen, es el santísimo pastor, es el santísimo sacerdote, y todos, le veneran y le hacen. No, la verdad es que sí, tristemente, ese es el modelo del templo. Pero lo que vino Jesús a hacer fue un modelo distinto. Por un lado comenzó y dijo, hay un nuevo pacto. Jesús dijo, este es el nuevo pacto. Moisés ya quedó atrás, ahora viene el nuevo pacto que soy yo, ¿no? Y después encontró un nuevo mandamiento, y el nuevo mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces vino una nueva ética en donde dijo, tú tienes acceso directo al Padre. Cuando tú te conectas con Jesús a través y lo reconoces como Señor y Salvador, no hay ningún intermediario físico tal cual que tú necesites para poder conectarte con el Padre. Hace un momento decía, podemos ir delante de Él 365 días del año, 24 horas al día, porque Dios no se cansa, Dios no duerme. Nuestro ayudador, nuestro guardador no duerme ni no descansa, siempre está al pendiente de nosotros, ¿no? Pero también al final del momento, al final del día, dijo, también generó un nuevo movimiento. Generó un nuevo pacto, generó un nuevo mandamiento, generó una nueva ética, pero esto generó un nuevo mandamiento. Y tú encontrarás en Hechos capítulo 16, Mateo 16, cuando se menciona por primera vez la palabra iglesia, nuestro Señor Jesucristo le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Mateo 16, 18. Ahora, conforme va pasando el tiempo, la realidad es que hemos ido confundiendo los significados. Conforme va pasando el tiempo, nosotros hemos confundido y nos hemos desenfocado, hemos perdido la visión. Al templo físico le decimos iglesia, cuando en realidad no vamos a la iglesia, sino somos la iglesia, es decir, estamos todo el tiempo fuera. Pero por un lado, tenemos que comprender algo, y es que el modelo del templo nos lleva a lo que es la religión, ¿no? Pero el modelo de Jesús nos lleva a una relación. Son dos cosas distintas. El modelo del templo nos instruye a una religión tal cual, pero el modelo de Jesús nos instruye a una relación con Dios, no a una situación de religión. Pero también, por otro lado, el modelo del templo, cuando hablamos de la religión, estamos hablando de unas personas, de una división de nosotros y ellos. Nosotros somos los de la religión y todos estos son los seguidores. Pero también cuando hablamos del modelo de Jesús, que hablamos de una relación, estamos hablando de unos por otros. No está hablando de una división, sino está hablando de un conjunto en donde todos estamos juntos trabajando, esforzándonos, y encontramos en la palabra de Dios constantemente la palabra unos por otros, oremos unos por otros, edifiquémonos unos por otros, exhortémonos unos a otros, consolémonos unos a otros. Y entonces es distinta de alguna forma el modelo del templo con el modelo de Jesús. De pronto este movimiento generó una situación de mucha consternación, y tú encontrarás en Hechos capítulo 17 cuando Pablo y Silas van llegando a Tesalónica y entonces comienzan a predicar dentro de las sinagogas, y entonces comienzan a trastornar, porque dice que los fariseos comenzaron a buscarlos porque dicen, ¿dónde están estos que trastornan el mundo? ¿No? Y bueno, ahí hay otras historias que después contaremos, pero de pronto los seguidores de Jesús, con este nuevo movimiento de parte de Jesús, los seguidores de Jesús comenzaron a amar a los romanos. Los seguidores de Jesús comenzaron a servir a los griegos. Comenzaron a amar a aquellos que les oprimían. Comenzaron a servir a aquellos que les habían causado daño. Incluso hay testimonios de cuando existían pandemias en los primeros 300 años después de Jesucristo, los cristianos eran los que se quedaban a servir, a curar, a sanar, a acompañar a todos los enfermos, porque ellos habían decidido que la ética suprema es el amor. Ahora, yo te comentaba que al inicio todos somos complicados. La persona que tú tienes a tu lado es bien complicada a veces también. Tú mismo eres muy complicado. Pero al caminar el tiempo, la verdad es que nos fuimos complicando todas las cosas. Y a veces pudiéramos decir que las cosas, dices, bueno, los seguidores de Jesús, el amor, y qué padre, y servían y trabajaban y no les importaban las pandemias y estaban ahí, qué padre todo eso. Pero las cosas comenzaron a complicarse, y no realmente por las cosas que había alrededor de ellos, no solamente por ello, porque había persecución en contra de estas personas, sino también dentro de lo que pasaba en este movimiento, dentro de la iglesia. Acompáñame a Hechos capítulo 15, por favor. Vamos para allá. Hechos capítulo 15. Dice el verso 1, en lo que van llegando ahí algunos. Hechos capítulo 15, verso 1 dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, ¿qué? No pueden ser salvos. Ahora,
Si no saben lo que es la circuncisión, traigo un video que muestra el proceso de la circuncisión. Ahorita lo vamos a... Nada, no es verdad, es broma. No lo googlees tampoco, te pueden aparecer cosas muy feas. Mejor pregúntale a alguien, ¿no? Pero el asunto es que el tema de la circuncisión entonces era algo muy normal para el pueblo judío, porque ellos lo seguían desde hace miles de años. Pero la cosa es que si alguna persona ajena a esta cultura quería ser creyente, prácticamente a ellos les decían: a ver, si tú quieres ser cristiano, papá, tú tienes que bajarte los pantaloncitos y tienes que entrar al cuchillo. Entonces era muy común ver las iglesias con más mujeres que hombres, ¿no? De alguna forma decía el hombre: ¿sabes qué? No sé si mi compromiso llegue a tanto, ¿no? Mejor te espero y me quedo allá afuera, ¿no? Ya cuando acabes ya te recojo, ¿no? Entonces comprenderás que era muy normal esto, pero mira, acompáñame al verso 5 de Hechos capítulo 15. Dice el verso 5: entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Te acuerdas que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22 había dicho: en esto se cumple la ley y los profetas, en que ames a Dios y ames a tu prójimo? Pero estos hombres ya estaban transgiversando las cosas. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Verso 7, por favor, ustedes, ¿qué dice? Y entonces tú recordarás cuando nuestro Dios le dijo en una visión, le dijo a Pedro: no llames inmundo a lo que yo he creado. ¿Te acuerdas? Al inicio del libro de los Hechos, porque bajaron varias especies y les dijo: ese es inmundo, no lo puedo tocar. Y Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he creado, porque de alguna forma le está diciendo: este evangelio también es para todas las personas que no son creyentes. Y luego dice más adelante el verso 8: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones. ¿Por qué? Por la fe. No porque te circuncidaras, no porque siguieras la ley, no porque te comportaras igual, no porque usaras corbata, no porque usaras saco, no porque hablaras de cierta forma, no. Purificó sus corazones por la fe. Y luego dice: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Verso 11, por favor, ¿qué dice? A ver, vamos a leerlo porque no sé si en su versión está con signos de interrogación. Acuérdate de la persona que te hizo enojar esta semana, un chorro, ¿sale? Cuando digas no puede ser, acuérdate de eso, ¿vale? 1, 2, 3. No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dijo: no puede ser así. O sea, nuestro Señor fue tan claro, y no es posible que nosotros les estemos poniendo más trabas a estas personas. Amigos, no pongamos trabas a las personas para que se acerquen a Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos de ser, facilitadores de la gracia de Dios. Los primeros 300 años, el cristianismo se expandió muchísimo. Pasó de estar en un rinconcito de Jerusalén a llegar a la capital de Europa en aquel tiempo, que era Roma. Y entonces acá aparece en escena una persona que tal vez tú has escuchado, y se llama Constantino el Grande. Este hombre, Constantino el Grande, va a aparecer clase tantito, ahorita voy a meter en un momento de clase rapidita de historia, pero a Constantino el Grande estuvo vigente del año 306 al año 336. Su mamá había escuchado básicamente de la historia, había tenido contacto con los cristianos, y entonces narra la historia, pues sí, lo que está registrado es que Constantino en un sueño tuvo una visión en donde vio una cruz en el cielo y una voz que decía: con este símbolo vencerás. Al día siguiente mandó a todo su ejército a que se colocaran una cruz en su pecho, en su armadura, y con esa cruz fue y venció. Años más adelante, en el año 313, viene el edicto de Milán.
¿Qué es el edicto de Milán? Básicamente lo que estaba haciendo Constantino es que junto con el emperador Licinio, que era otro emperador, deciden promulgar este edicto que es una situación de tolerancia religiosa. Y entonces en esta situación de tolerancia religiosa, lo que ellos hacen es que le permiten a todas las personas que puedan de alguna forma el poder estar libres, el poderse conectar libres, que puedan tener su servicio normal, ¿no? Entonces, ¿qué viene más adelante? De alguna forma, dice en el año 325, que acá lo pueden ver porque acá ya la andan programando, creo que allá arriba. En el año 325 viene entonces el concilio de Nicea. Ahora, ¿qué pasó en el año 303 y 325? Constantino vence y toma el territorio de Licinio. Entonces hay muchas teorías, hay muchas filosofías, hay muchas situaciones dentro de lo que está pasando con ellos, con todo el tema de la cultura y de alguna forma de parte de Jesucristo. Y entonces lo que pasa en ese momento, dice Constantino, ¿sabes qué? Tengo que tomar este momento para poder darle tranquilidad, para poderle dar bienestar, para poder dar equilibrio a todo el imperio que ya he conquistado. Entonces en el año 325 viene el concilio de Nicea, ¿no? Que de alguna forma deseaba usar la religión para darle estabilidad a todo el pueblo. Eso es realmente lo que estaba pasando, el concilio de Nicea. Ahora, si tú estuviste antes en la religión popular, tú te sabes el credo. Si es de mis tiempos, si eres de mis tiempos tal vez, te ponían a aprenderte el credo. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien. Pero de alguna forma ese credo nació ahí, nació en el concilio de Nicea. Lamentablemente, básicamente lo que pasó en el concilio de Nicea es que de alguna forma habían estipulado el credo, solo que al final colocaron a una sola iglesia como la suprema, ¿no? Tú sabes de lo que te estoy hablando, si no después investiga hablando acerca del tema de Nicea. Pero dentro de este concilio, déjame decirte un chisme que pasó acá. Dentro del concilio de Nicea había una persona, un sacerdote que se llamaba Arrio, que era un sacerdote de Alejandría, que él decía, Jesús no es Dios, Jesús es creado por Dios, no puede tener la misma divinidad de Dios. Pero en el concilio de Nicea, algo que sirvió ese concilio es que estipularon la Trinidad, porque hablan de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, básicamente, y después le añadieron lo que tú ya sabes, ¿no? Pero entonces lo que pasó en este punto es que Constantino dijo, todo lo que escriba Arrio está mal, y decretó otro edicto. El edicto es va a aparecer aquí. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Pregunta, ¿este edicto de Constantino tiene algo de amor? El amor es la ética suprema. Amigos, el tema con esta situación es que es el comienzo del debacle. La religión se mezcla con el poder, que sirvió para potenciar al imperio romano, sí, pero lamentablemente a partir de aquí usaron el nombre de Jesús para conquistar. Vamos otra vez a la línea a la que sigue. Y entonces llegamos al año 1095, donde comienzan las cruzadas. Y en el momento de las cruzadas, siglos después en Europa, el Papa Urbano, que en aquel momento estaba, declaró que todas las personas que fueran voluntarias para participar en las cruzadas iban a ser absueltos de todos sus pecados. Y entonces iban a marchar desde Europa hasta Jerusalén, matando a todas las personas que no creyeran igual que la religión medieval de aquel tiempo. Si tú no creías en el Papa, si tú no creías en lo que ellos decían, entonces eras muerto. Pregunta, ¿esto tiene algo de amor? No. El amor es la ética suprema. Y luego llegamos al año 1500, cuando viene la Reforma, Martín Lutero, hace algunos días apenas es el festejo justamente de la Reforma. Y entonces cuando viene la Reforma, Martín Lutero viene y pone y expone una frase, sola escritura. Sola escritura. ¿Qué es? Que la palabra de Dios, ninguna persona está por encima de la palabra de Dios.
Y entonces a partir de ahí vinieron muchísimas divisiones. No fue malo eso, fue muy bueno, porque en aquel tiempo estaba en la situación en donde pedían pues dinero para las indulgencias, para sacar lana, te decían, pues dame tanta lana y a lo mejor saco el alma de tu esposo fuera del infierno, y a lo mejor una que otra dijo, no, mejor déjalo, creo que se lo merece que se quede ahí, ¿no? Pero el asunto es que cuando Señor Jesucristo dijo en Mateo 22 que hay un solo mandamiento, que hay algo que va sobre toda la ley y sobre todos los profetas, y dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Vamos a Mateo 22, por favor, vamos a regresar para allá. Mateo 22, estábamos ahí hace un momento. Mateo 22, por favor, vamos a leer verso 37, por favor, ayúdame a leerlo. ¿Ya lo tienes ahí? Mateo 22, verso 37, por favor. ¿Qué dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice el 38, este es el primero y el más grande de los mandamientos, y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero por favor, lee fuerte el verso 40. ¿Qué dice? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles mandamientos depende todo? De los dos que había dicho Jesús. No hay más de estos dos. Ahora, amigos, ¿a qué voy con todo esto que te acabo de presentar? Que nosotros somos especialistas en complicar las cosas. Nos gusta complicar las cosas. ¿Me ayudas a poner la que sigue de los modelos, por favor, Luis? Dice, el modelo del templo nos habla de religión, de nosotros y ellos, y un tema de división. Pero el modelo de Jesús habla de una relación tuya con Jesús. Y entonces cuando tu relación con Jesús crece y te conectas con Dios, en tu corazón y en tu mente ya hay unos por otros. Y hay una necesidad de meterle el hombro a la otra persona, de acompañar a la otra persona, de consolar a la otra persona, de orar por la otra persona, de ayudar a la otra persona, de darle el paso al que te está cruzando ahí en la calle. Básicamente de eso habla, unos por otros. Déjame leerte algo que escribieron en el año 300, poco antes del año 300, en el año 250. En el año 250 falló una peste, le llamaron la peste de Cipriano. Y tú recuerdas, bueno, en aquellos tiempos no había la tecnología ni las vacunas que hoy por hoy hay. Y entonces cuando cayó una pandemia, hay una enfermedad, sarampión, viruela, todo este tipo de cosas, era mortal lo que pasaba en aquel tiempo. Y la peste de Cipriano tiene los registros antiguos que fue una pandemia letal que llegó a causar más de 5,000 muertes al día. Y hay una persona que se llama Dionisio, que era un obispo de Alejandría, y él escribió lo siguiente, por favor, escucha. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismos y solo pensando el uno y en el otro. Sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque fueron infectados con la enfermedad de otros. Llevando sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores, muchos, al alimentar y curar a otros, transfirieron la muerte de sí mismos y murieron en su lugar. Y luego continuó escribiendo Dionisio y dice, pero con los paganos, es decir, con los que no eran seguidores de Jesús, dice, todo era completamente diferente. Abandonaron a los que comenzaron a enfermarse y huyeron de sus amigos más queridos. Rechazaron cualquier participación o compañerismo con la muerte, de la cual, sin embargo, a pesar de todas sus preocupaciones, no les fue fácil escapar. Al final del día, murieron. ¿Cuál fue la diferencia entre los seguidores de Cristo y las personas que no eran seguidores de Cristo? Bien sencillo, que los seguidores de Cristo, para ellos, el amor era la ética suprema. Estaba dispuesta a dar su vida por curar, sanar y acompañar a esos enfermos, aunque no creyeran lo mismo que ellos creían. ¿Te das cuenta? Mira,
Gálatas 5:6, por favor, va a aparecer aquí en pantalla. Ayúdame a leerlo, por favor, ¿qué dice? Yo no sé qué es lo que hoy nuestro Señor, nuestro Dios, esté allá arriba viendo a sus hijos y decir, ¿han visto el emoji que está con la mano aquí? Que está así de tonto, ¿no? No sé si Dios esté así con nosotros. Tanta división, tantas ideas, tantas complejidades. Nos complicamos la vida. Primera de Pedro 1:22, por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Ahora, a lo mejor tú me dirás, bueno, Josué, está bien, la clase de historia estuvo bien, media la entendí, ¿no? Pero, ¿a qué vamos con todo esto, amigos? Si realmente queremos mantener y que la ética suprema, que el amor sea la ética suprema en nuestras vidas, ¿a qué nos vamos a retar tú y yo esta semana? Porque nos gusta dejar tarea, ¿no? Ahí va la primera pregunta. La primera pregunta es, bueno, la espiritualidad es simplemente fe y amor. Eso es espiritualidad, fe y amor. Fe en nuestro Señor Jesucristo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11, ¿no? Y es amor, Mateo 22, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es espiritualidad, fe y amor, sencillo, ¿va? Pero la primera pregunta que yo te quiero hacer es esta: ¿cómo estoy creciendo en mi amor a Dios y a los demás? ¿Cómo estoy creciendo en mi amor a Dios y a los demás? A lo mejor es una pregunta tal vez un poquito ambigua, un poquito compleja, pero te voy a dar un poquito más de claridad con estas dos preguntas. ¿Cómo podemos crecer en mi amor con Dios y a los demás? Primera, ahí va. ¿Cómo estoy amando a la gente que es diferente a mí? ¿Cómo estás amando a la gente que no piensa como tú? A los que no le van al equipo que tú le vas, ¿no? A la gente que no tiene la misma mente, la misma filosofía, la misma ética que tú. ¿Cómo los estás amando? ¿Realmente los estás amando o los estás despreciando? ¿O los estás poniendo el pie, ¿no? ¿O los estás ayudando para que no prosperen, ¿no? Y segunda pregunta, que esa es un poquito más complicada para muchos. La segunda pregunta es, ¿cómo estoy expresando mi amor a la gente que me ha hecho daño? Este es más difícil. Porque cuando te han lastimado, no te dan ganas de amar. Cuando te han hecho daño, no te dan ganas de participar. Quitas tus canicas y me las llevo. Pero ¿sabes qué dijo Dios? ¿Qué de bueno hay que tú ames a los que te aman? Mas yo digo que ames a tus enemigos. Nuestro Dios siempre nos puso una vara mucho más alta. Hacia allá tenemos que caminar.